Hola amigos y responsables de museos locales. Desde Aras de los Olmos, un pueblecito pequeño de la Serranía Valenciana, límite con Cuenca y con Teruel, os esperamos a participar en las jornadas de Museu Obert, jornadas de museos locales de la Comunitat Valenciana. El museu també està participant en el que és la recuperació, tant en la vessant arqueològica com arquitectònica, del Palau Vescondal, en el qual se projectarà el futur museu, perquè és un edifici molt singular i que és patrimonialment és pràcticament únic, perquè no tan sols és el palau, sinó que té fases anteriors, una fase ibèrica, una fase també andalusina y una fase de església de conquesta. Estamos en el Ecomuseo de Aras de los Olmos. El Ecomuseo trata un poquito de hacer referencia a lo que es la vida tradicional, de lo que es la comarca de los Serranos, entonces hace referencia también a lo que es la relación existente entre lo que era el trabajo de la tierra y el hombre. Podemos encontrar diferentes exposiciones y talleres, entre ellos la botánica, la astronomía, la arqueología, la paleontología. Para destacar, podríamos destacar los que son los talleres de astronomía y botánica, sobre todo porque en la astronomía nos encontramos en una reserva Starlight, donde significa que tenemos un cielo con una calidad nocturna excepcional. Somos el punto más oscuro de la Comunidad Valenciana y uno de los más oscuros dentro de lo que es España. Una de las piezas de la colección arqueológica del Ecomuseo son las pinzas de tocador, que son de origen de época ibera y que se encuentran en contextos funerarios, sobre todo masculinos, aunque también en femeninos. Están hechas en bronce labrado con incisiones y calados y se utilizaban, aparte de para el aseo personal, con fines medicinales, es decir, para poder sacar del cuerpo todo aquello que quedaba incrustado. Hola a todos y todas, desde el Palacio Vizcondal de Chelva quiero invitaros a las jornadas a Museu Obert, que tendrán lugar el próximo 28 de septiembre en el municipio de Aras de los Olmos y el 29 aquí en Chelva. No os lo podéis perder porque vais a conocer de primera mano todo el patrimonio que tenemos en estas dos magníficas poblaciones. Así que recordad, el 28 de septiembre y 29 nos vemos. Animaos, venid a participar, creo que no os vais a arrepentir de estar en Aras de los Olmos y de participar de una experiencia que será sin lugar a dudas muy gratificante para todos.